está esta semana? ¿Alguna novedad? ¿Todo bien? ¿Cansado? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué estás rotando tú, muchachón? Yo en general ya estoy. ¿Por qué cansado? No sé, tengo mucho sueño últimamente. ¿Qué tal las rotaciones? Ya que está la con plástica. ¿Han entrado a sala o algo? Sí. ¿Sí? Ya. No ha habido ningún problema los dos grupos, ¿no? Ya. Los de vascular, No hablé el doctor. ¿cómo no hablan? ¿Quién no habla? Es que durante la primera semana y la segunda le está escribiendo y me dice, ¿Qué? O sea, ¿no están haciendo práctica? ¿Por qué? no me responde. WhatsApp, ¿Y le llamé. ¿Por qué no nos han dicho? La semana pasada tampoco nos han notado. ¿Pero por qué no nos avisan? Es que tengo miedo de cometer sorpresa. No, pues, pero tienen que avisarnos. O sea, no, pues que tienen que avisar. No, Franco tampoco no le han dicho. No, ya no me dijiste la semana pasada, esta semana nada. Ahorita esta es la tercera semana, por eso, o sea, ni un día han rotado con el doctor Espinosa. Espinosa y quién más está. El de teoría. Espinosa, bueno. Pero él está dando teoría, ¿no? Sí, en teoría sí. Y justo iba a hablar con el doctor en la primera clase que tuvimos con él. Yo le dije, Ya. ¿cuándo vamos a votar? Y Y me dijo, más rato te paso mi horario ya. y coordinamos. Y no me pasó. Esperé la siguiente semana, le volví a escribir, nada. Quería hablar este viernes con el doctor, pero Ya. no vino. No, o sea, no han hecho clases este viernes. Es que Doc, el viernes justo era feriado. O sea, con día de docente o algo por el estilo. Entonces yo llamé al doctor y le dije. ¿Dónde la feria acá, no? Sí, sí, había el viernes. Era El día del docente universitario. ¿Así? Ajá, entonces yo llamé al doctor y le dije, doctor, ¿va a haber clases? Y el doctor me dijo que sí, que bajen todos. Y Ya. cuando estuvimos acá, no llegó y dijo que se me presentó algo. Y no puedo venir y tengo que esperar el Ya, y del otro subgrupo de vascular tampoco están rotando, ¿no? Con el otro. Práctica, sí. Prácticas con el otro docente. Ya, con el doctor Espinosa no, nada. No, es que hay que comunicarnos, porque algo pasa de ahí no van a poder recuperar. Ya, los que están traumato, ¿todo bien? ¿Ya han entrado a la sala también? ¿Sí? Ya. Ok. General también, ¿Los de cirugía? magníficas las fotos. Claro, yo creo que son muy tardonas, ¿no es cierto? Ya. Ya, con el doctor Obando, ¿quién está rotando? ¿Tú solita? ¿Ustedes también? ¿Están yendo al hospital? ¿También han entrado a sala? Ya, ok. Claro, la idea es eso, ¿no? De que aprovechen más la parte práctica, como les decía, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? ¿Dónde está Dayan? ¿Ha venido o no Dayan? ¿No está? ¿No ha llegado? ¿No ha venido Dayan? Bueno, ya. No, la idea es eso, ¿no? De que aprovechen al máximo las rotaciones, ¿ya? Es esta semana más, la siguiente semana y luego ya viene el cambio, ¿no es cierto? O sea, son cada 4 semanas que vamos a cambiar la rotación. ¿Ya? Me voy a comunicar con el doctor Espinosa para ver qué ha pasado y cómo vamos a solucionarlo eso, ¿ya? No nos han dicho nada, no nos han comunicado nada. Bueno, chicos, vamos a pasar los dos siguientes temas, ¿ya? Son cortitos, ¿ya? Son cortitos, pero hay que un poquito ponerle... Silencio, chicos, por favor. ¿Ya? Hay que ponerle un poquito el énfasis cuando nos toque. O sea, acá el tema, miren, no lo van a encontrar en un texto como tal, así, ¿no es cierto? De problemas médicos especiales en cirugía, ¿no? O sea, esto nosotros lo hemos visto y adaptado de acuerdo al tipo de paciente que nosotros vamos a manejar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros veamos un paciente en cirugía, que es un paciente potencialmente quirúrgico, entonces definitivamente hemos dicho, ¿no es cierto?, que es un caso especial, cada paciente es un caso diferente. Pero ¿a qué se refiere con más específicamente de que tengas un problema médico especial? O sea, que no solamente va a ser un paciente que tenga algo para operar, sino que tenga algo más agregado, ¿no es cierto? Que sea, por ejemplo, un paciente muy anciano, que sea una paciente gestante, ¿no? Que tenga un problema, digamos, reumatológico, endocrinológico, cardíaco. Entonces, ahí ya va a ser que el paciente no sea un paciente sencillo, ¿no? Porque ya es un paciente especial, ¿no? Por eso decimos
especial, hay que ponerle un poquito más de cuidado cuando vamos a entrar, sobre todo a operar. Entonces, ahí también vamos a ver que algunos pacientes que son especiales no van a entrar a sala, ¿ya? O sea, no es que todos los pacientes definitivamente ya tú le das un diagnóstico que es quirúrgico, pero de repente no van a entrar a sala, ¿ya? Por el mismo problema que pueda tener de fondo, o de repente por el desenlace que puede tener en el preoperatorio, incluso el pronóstico que pueden tener este tipo de pacientes puede ser un poco variado a un paciente común, ¿no? Entonces, a eso más o menos se refiere hablar en general de lo que estamos hablando del título, ¿no? Entonces se va a desglosar así bien, ¿ya? Bueno, puede ser más, ¿no? Realmente sí puede ser muchos más como subtítulos que podemos poner, ¿no? Pero estos son los más frecuentes, ¿ya? O sea, los pacientes que nosotros vamos a ver en cirugía, los más frecuentes. No es un orden específico, ¿no? No es que uno tiene más prioridad que otro de repente va a decir, no, a este paciente sí lo voy a operar ahorita, al otro de repente no, voy a esperar, ¿no? Eso sí es un tema un poco ya más específico de lo que se va a valorar en el tipo de paciente que vamos a manejar, ¿ya? Entonces, hablando así, como los subtítulos, un paciente quirúrgico que tenga una patología cardíaca, ¿no? Paciente quirúrgico que va a tener un problema renal, paciente quirúrgico que va a tener un problema neumológico, paciente que se va a operar y va a tener un problema endocrinológico, igual también que tenga una enfermedad reumatológica, cirugía y embarazo, eso sí es un tema largo, ¿no? Incluso ahí sí hay textos donde sí se puede abarcar algo mucho más específico en lo que es obstetricia, ¿no? O sea, patología obstétrica, cuando lo vean, relacionado a cirugía abdominal, cirugía general, cirugía digestiva, ¿no? Es un tema que sí se puede hablar muchísimo, ¿no? Porque hay mucho cambio en ese aspecto, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar lo más importante básicamente para nosotros. Geriatría, ¿no? Y inmunosupresión, ¿no? Entonces la mayoría de esto ya lo han visto ustedes, ¿no? O sea, ya lo han visto, han tocado de repente un pedacito de lo general, ¿no? No enfocado en el ámbito quirúrgico, pero sí ya de lo que nosotros estamos queriendo entender. Y eso más que todo es lógica, lo que nosotros vamos a ver en un paciente, en un tipo de estos pacientes que vamos a ver. Pues, por ejemplo, saben ustedes, ¿no? Que las patologías cardiovasculares tienen mucha mortalidad, ¿no? O sea, son las que tienen más mortalidad, incluso perioperatoria, ¿no? 25%, es un número alto, este número sí se manejaba hace varios años, ¿no? Actualmente ha disminuido, ¿no? Por todo también el avance que ha habido en la parte vascular, ¿no? Las bombas, las mismas máquinas que se pueden manejar en pacientes que se hacen algún tipo de cirugía especial, ya la subespecialismo mismo de los cardiólogos y todo hace que esto ya mejore el manejo y el pronóstico de este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una morbilidad cardíaca, entonces son estas las 5 patologías o escenarios en los cuales el paciente vamos a tener que poner un poquito la mano, ¿no es cierto? Y frenar, como les decía. Lo más difícil para nosotros en cirugía es decir cuándo no operar a un paciente, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a ver 10 pacientes y los 10 vamos a querer operarlos, porque eso es lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Pero más difícil es decir, ya, este no lo voy a operar, espero un ratito, tengo un poco de cuidado y lo voy chequeando, lo voy observando, ¿no? Entonces, obviamente un infarto, ¿no? Entonces, vemos. Ahora hay que saber en qué momento también va a hacerte el paciente el infarto, ¿no? O sea, si tu paciente te hace un infarto ya en el postoperatorio, el 4.º día, una obstrucción intestinal, eso ya cambia el escenario. O sea, hablando de postoperatorio es diferente en un paciente que está en el preoperatorio, ¿no? Si se te infarta antes de que empieces a hacer el primer corte, suspendes todo, ¿no? O sea, primero tienes, porque el monitor, el anestesiólogo te va a avisar, me está pasando esto, el paciente, no sé, por ahí hace bradicardia, está entrando en shock, algo, entonces ahí tenemos que ver el escenario de ese momento, cómo nos llega el paciente, ¿no? O igual, si está en la emergencia, está esperando su turno para entrar a sala y pasa este evento, entonces pasa ya casi a un segundo plano, digamos, la parte quirúrgica, ¿no? A no ser que sea ya un caso pues, de súper vida o muerte, lo cual ya no te queda otra, ¿no? O sea, no te queda otra que ya tratar de estabilizar la parte cardíaca del infarto y luego pues ver si se va a operar en ese instante, o después de un par de horas. Eso tiene que valorarse en ese momento, ¿no? O sea, cada paciente te va a decir qué vas a hacer. Tú no lo puedes planificar y decir, ya yo lo voy a operar en 6 horas, y no, de repente ni se opera. Igual con la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Porque vemos que el paciente, pues, al recibir una anestesia general y estamos
suponiendo, la mayoría de nuestras cirugías son cirugías laparoscópicas actualmente, entonces hay problemas cuando un paciente lo vamos a someter a una cirugía laparoscópica, ¿no? Problemas renales, hay más sobrecarga cardíaca también, entonces tenemos que ver si el paciente va a aguantar, ¿no es cierto? Va a soportar un tipo de cirugía o no. Anginas, arritmias, eso, bueno, normalmente lo ves en el monitor, ¿no? En el monitor que tenemos en sala, entonces hay pacientes que te hacen arritmias, ¿no? Que hacen taquicardias supraventriculares, que es lo más frecuente, lo que pasa, ¿no? En sala de operaciones, ¿no? Y ver, pues, qué le vas a dar. O en el postoperatorio igualito, ¿no? Está, el paciente hace fibrilación, ¿no? Ya le pones amiodarona, digamos, ¿no? Bueno, ya lo que ustedes saben, la medicación, ¿no? Y vemos si se compensa o no, ¿no? Si de repente ya con eso estabilizamos un poquito al paciente y podemos proseguir o no proseguir. Y bueno, ya una muerte súbita, ya no se puede hacer pues nada, ¿no? Hay escenarios muy, muy extremos, pero que tenemos que saber en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a manejar esto? ¿Cómo manejamos? Obviamente, ver el estado general del paciente, el estado hemodinámico del paciente y tener un buen electrocardiograma, obviamente a la mano, ¿no? O sea, todos los pacientes en el preoperatorio entran sí o sí con un electrocardiograma, o sea, que no entre un paciente con un EKG, eso ya tendría muchos problemas para el mismo paciente, para el mismo médico, ¿no? O sea, que si pasa algo y el paciente ya era un paciente cardiópata y no tienes a la mano mínimamente un electrocardiograma, entonces ya vienen los problemas hasta legales y todo, ¿no? Bueno, entonces acá le ponemos interrogante como contraindicación, ¿no es cierto? O sea, ¿qué cosa tú vas a decir? No, ya no voy a operar. Entonces, uno, un infarto reciente, ¿no es cierto? Pero eso estamos hablando de una cirugía, en este caso ya más de electivo, como les dije, hay que ser más puntual de lo que tú estás buscando. Porque si es una emergencia, una superemergencia, un paciente que se ha infartado, igualito te hace una perforación duodenal, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes que entrar a sala, ¿no? O sea, no vas a decir, no, pues listo. Sea el escenario que sea, vas a tener que entrar, ¿no? Entonces, interroga, ¿no? Angina inestable también, se supone que el paciente ya está con medicación, es lo normal cuando te llega, ¿no? Y estos pacientes ya han pasado por el cardiólogo en consultorio, ¿no? Y ya tienes una chance para ver cómo operarlo. Pero hemos dicho, si vas a una cirugía electiva, entonces vas a tener más tiempo, ¿no? Entonces ya puedes prolongar si quieres 1 mes, 2 meses más la cirugía, porque no es una urgencia, a diferencia de una emergencia, ¿no? Insuficiencia cardíaca descompensada, valvulopatía severa, que esto pasa, ¿no? Entonces, digamos, es un escenario para ver algún tipo de complicación postoperatoria, ¿no? Entonces, la mayoría de esto te dicen contraindicado, ¿no? Pero como les digo, eso es algo relativo. Pero ¿por qué nosotros le damos importancia? Por esa fotito, miren que ven, parece incluso algo sencillo ver, ¿no? Pero no es así. Son pacientes, estos pacientes que tienen portadores de válvulas, pacientes que se han operado, que tienen a veces prótesis, injertos, bypasses safenos o bypasses coronarios, todo eso, puede pasar esto, ¿no? Que te encuentres en un acto quirúrgico, el que sea, una isquemia intestinal, ¿no? Entonces, acá ven, pues obviamente un cambio totalmente diferente de la contextura, color y demás del intestino, ¿no? O sea, pacientes que incluso que están anticoagulados también tienen ese riesgo, ¿no? Entonces, hay que ver, pacientes que hay que cortar a veces la medicación o necesitan algún tipo de medicación en el preoperatorio, porque encontrarse esto a veces puede ser grave. Entonces, cuando lo veamos más adelante en la clase de intestino, en la clase de isquemia mesentérica, entonces se van a dar cuenta de que es una patología muy compleja, ¿ya? Y que tiene mucha mortalidad, lastimosamente. Entonces, a veces ha pasado desapercibido, ¿no? Que un paciente cardiópata entra a sala, ¿no? Y no se tenía un dato claro por alguno, no sé, familiar o el mismo paciente no te avisaba, y encuentras esto. Entonces hay que buscar la causa, ¿no? La causa de una isquemia intestinal puede ser muy amplia, entonces, pero la mayoría es esto, ¿no? Que un paciente tiene un problema cardíaco de base, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros más nos va a importar este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces hay que tener un poquito de cuidado en ese tipo de casos. Entonces, por ejemplo, lo que estábamos hablando, ¿no? Cuando antes de una intervención quirúrgica vas a suprimir los anticoagulantes, ¿no? O sea, los anticoagulantes, ¿no? Normalmente te dicen 5 días antes de la cirugía, ¿ya? Pero esto casi nunca se cumple, les cuento. O sea, esto lo indica el cardiólogo. Y entonces, ¿qué significaría? Que tu paciente tendrías que tenerlo mínimamente internado un par de días antes, ¿no es cierto? Entonces, si tú lo tienes a tu paciente mínimamente internado unos 3, 4 días, bueno, sí podrías, pero como les digo, eso a veces no pasa.
¿no? Entonces pasa que el paciente llega un día antes de la cirugía, eso es en consulta externa. O sea, llega un día antes de la cirugía y ahí tú ves la indicación y dices, ah, ya, entonces le van a suspender 5 días, entonces, ¿qué va a pasar? El paciente no se va a operar, va a perder un turno hasta 2 o 3 días después y ya es todo un problema, ¿no? Entonces, normalmente son 3 días, ¿no? Entonces, las tablas no se cumple a la cabalidad, ¿no? Y cuando reanudar los anticoagulantes, sí, cuando ya el paciente está tolerando la vía oral, ¿no? Eso puede variar un poquito dependiendo de la indicación que hagamos o el tipo de cirugía que vamos a hacer, ¿no? Pero normalmente, como les comentaba, la cirugía te da en el postoperatorio una terapia de NPO por 12 horas, ¿no? Eso es un promedio. Y a las 12 horas o 24 horas ya el paciente ya va a poder tolerar dieta, entonces le reinicias la anticoagulación. ¿Qué más? Los antiagregantes, por ejemplo, ¿cuándo administrar la última dosis de la aspirina? Entonces acá sí hay que tener un poquito más de tema de cuidado, ¿no? Son 7 días más o menos, ¿no? Lo que pasa es que la aspirina causa mucha hemorragia, ¿no? Entonces, por ejemplo, pacientes fumadores, pacientes que consumen aspirina de manera ya crónica, entonces esos pacientes tienen mucho más riesgo de hacer úlceras, ¿no? En cualquier parte de donde tú estás entrando a operar, o sangrado intraoperatorio o posoperatorio, ¿no? Entonces, hemos tenido un par de pacientes que por ahí no te han avisado, han seguido con la misma dosis de aspirina y hemos tenido sangrados, hemoperitonеos, hemos tenido hematomas subcapsulares hepáticos, ¿no? Entonces, que ni siquiera eso puede ser dado por la misma cirugía, sino ya el mismo factor del paciente, ¿no? Y hay predisposición a más sangrado, entonces tenemos que tratar de evitar eso, ¿no? Y cuando reanudar, igualito, ¿no? Cuando tú ya vas a darle de comer al paciente, que es normalmente 24 horas después, ¿no? Entonces ya no va a haber problema. Pero otra cosa importante en la parte cardíaca, que no está anotado ahí, es movilizar al paciente, ¿no? O sea, hacerlo caminar rápido, ¿no? Para evitar justamente eso, ¿no? O sea, los pacientes que están anticoagulados son normalmente pacientes crónicos que no caminan, están postrados, o que tienen, digamos, fracturas de cadera, ¿no? Están en cama y no los puedes movilizar los pacientes. Entonces ahí es donde viene el problema, ¿ya? Ok. Luego, los pacientes con nefropatía. Acá, básicamente, en cirugía, como les comentábamos, tenemos que mantener un volumen de hidratación correcto y enérgico las primeras horas en todos los pacientes, con algunas contraindicaciones, ¿no? Que es básicamente muy ancianos o pacientes de bajo peso, ¿no? Para no encharcarlos los pacientes, ¿no? Entonces, acá, el problema básicamente para nosotros en cirugía es esto, ¿no? La tomografía con contraste, hay poca disponibilidad. Pero esto yo lo pongo, incluso le pondría aquí entre interrogante, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Entonces, nosotros en cirugía manejamos mucha tomografía, ¿ya? Entonces, los pacientes que necesitan tomografía siempre sí o sí tienen que ser con contraste, ¿ya? O sea, hay muchos médicos internistas y otras especialidades que ustedes van a ver que piden tomografía, ¿no? Incluso nos pasan pacientes con pancreatitis a nosotros con tomografía del segundo día de la enfermedad y sin contraste. Eso no nos sirve. No nos sirve para nada, ¿ya? Entonces una tomografía sin contraste en cirugía no te va a ayudar para nada, ¿ya? Solamente un caso muy puntual para comparar pancreatitis, ahí sí, si no, no. Entonces, ¿qué pasa? Entonces tú mandas tu orden a tu paciente, ¿ya? Para hacer una tomografía con contraste. Y el tecnólogo va a ver, ¿no? El resultado de los laboratorios y va a decir, no, pero este paciente tiene creatinina 2.5, no le voy a poder hacer la tomografía con contraste. Entonces, ¿qué haces? Vas y le explicas, ¿no? Entonces, si tú tienes un paciente ya renal crónico y más, entonces ya se supone que tiene los valores de uremia muy alta, o no, entonces no va a pasar nada. O sea, no hay ningún mayor daño, digamos, en que el paciente va a recibir el contraste en este tipo de casos, ¿ya? O sea, no hay mucho problema, ¿ya? Entonces, no es una contraindicación hacia el 100%, decir, no le puedo hacer una tomografía porque tu paciente tiene creatinina muy alta, ¿ya? A no ser que sí haya alergia, intolerancia, con otro problema un poco más grave, ahí sí tendríamos que valorar qué cosa vamos a hacer, ¿sí? ¿Ya? Pero si no, siempre con contraste. Sabemos que los pacientes renales crónicos tienen más movilidad porque te hacen episodios casi bruscos o así repentinos de hiperpotasemia, ¿ya? O de arritmias malignas, ¿no es cierto? Entonces ahí también tenemos que manejar el cuidado de los pacientes. Tienen que estar normalmente en un monitoreo casi diario con el nefrólogo de cabecera, ¿ya? Evitar nefrotóxicos, bueno, esto ya nosotros, como les comentaba, nosotros no usamos muchos nefrotóxicos en cirugía, ¿no? Es muy poco, así que no tenemos de ese aspecto más problema. Y saber que si un paciente con insuficiencia renal aguda tiene más riesgo de hemorragia,
¿no es cierto? Entonces hay que ver y controlar la volemia. Estos pacientes tienen que tener un balance prácticamente neutro. O sea, un paciente renal, aparte de lo que nosotros estamos manejando, creo que se ha salido. Un segundito, voy a cerrar, ¿no? Se ha salido esto. Vamos a reiniciar. Entonces, miren, los pacientes renales, nosotros tenemos que manejar un volumen, un balance, perdón, neutro, cero prácticamente. O sea, tú le haces un balance de lo que tú le estás dando, ¿no es cierto?, de ingresos, tienes que tener en egresos la misma cantidad. Y en estos casos mucho más, o sea, manejar un balance neutro, balance cero, muy cercano a cero, para que no tengamos ese problema. Entonces, ¿cómo vamos a estar chequeando estos pacientes? Ustedes tienen que recordar la diferencia de un paciente renal crónico de un paciente renal agudo, y este dibujito es básico y muy sencillo. O sea, ver si tu paciente tiene un catéter de diálisis peritoneal, entonces ya no va a ser un paciente común, ya no va a ser un paciente fácil en ningún aspecto. Entonces vamos a poner, digamos, un escenario, ¿no? Si un paciente que tiene dolor en fosa ilíaca derecha de un día de evolución, ya, que tiene náuseas, que tiene vómitos, incluso no hace deposiciones y ha hecho fiebre, ¿no? Entonces tú lo examinas, ¿ya?, y ves que tiene un catéter. Y normalmente el catéter se coloca en las fosas ilíacas o cercano, ¿no es cierto?, en los flancos, pero la punta está metida en la fosa ilíaca. No sé si alguien ha visto cómo se coloca un catéter de diálisis peritoneal. ¿Lo has visto? ¿Dónde has visto? En el seguro, cuando rotaban. ¿Por la laparoscopía o por cirugía abierta lo han hecho? Por... Eso fue por... ¿No te acuerdas? Sí, por la... Ya, porque eso es diferente colocar igual por cirugía abierta o cirugía laparoscópica, pero la punta normalmente va abajo. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, es una apendicitis, ¿no? Tiene toda la clínica de una apendicitis, leucocitosis, tiene, si quieres, Marburg, tiene Bloomer, tiene todo lo que estamos conversando, pero ese catéter te puede dar igual la misma clínica de lo que estamos sospechando, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, examinar muy bien este tipo de pacientes, porque te simula un abdomen agudo quirúrgico a algunos pacientes que son portadores de catéter de diálisis peritoneal, ¿no? Entonces hay que valorar más, incluso de repente sí hacer una imagen, ¿no? O sea, mínimo una ecografía para descartar otra cosa, idealmente hacer una tomografía en este tipo de pacientes, ¿no? Porque un paciente que tiene ese catéter, como les digo, da irritabilidad, ¿ya? Da irritabilidad, da dolor en algunos casos, hay producción de líquido también en algunos casos, ¿no? Entonces, un paciente que tiene un problema renal crónico, hay que ver si es que estos pacientes tienen necesidad de hemodiálisis, tienen que entrar un día antes, idealmente, a hemodiálisis, antes de que entre a su cirugía, ¿no? Y todo el tema, pues, metabólico, todo el tema que tiene de dietas, todo el tema, por ejemplo, de lo que es nutrición, de repente algunos pacientes necesitan sangre preoperatoria, porque normalmente los pacientes tienen anemia, ¿no es cierto? Un paciente renal crónico tiene siempre baja la hemoglobina. Entonces, para entrar a la sala, mínimamente hay que tener una hemoglobina en 10, ¿no? Y estos pacientes a veces no tienen o no llegan a ese margen, ¿no? Entonces, hay que estabilizarlos un poquito más. Y contraindicaciones absolutas, en este caso, por ejemplo, niveles de potasio muy altos, obviamente. Si tienes un paciente que tiene un potasio en 6.5, que te va a hacer un paro ahorita, entonces imposible, no lo vas a entrar a operar. Luego, valor de creatinina, eso sí es muy relativo, o sea, más de 4, dependiendo del tipo de patología que tú vas a tener, porque tú puedes tener una peritonitis con falla multiorgánica y vas a tener de repente creatinina alta, que puede ser la causa incluso de la falla renal, ¿no? Entonces no es que dices, no voy a operarlo porque el paciente tiene una creatinina muy alta, no. Pues hay que valorar si es que ese problema renal es dado por el mismo caso o es un paciente renal que no está compensado, ¿no? Y la sobrecarga de volumen circulante, bueno, también, no es un paciente que esté muy encharcado, de repente esté dematizado, de repente no orina o esté en oliguria, en anuria. Bueno, eso vamos a ver en qué momento si vas a entrar, no es que sea algo muy específico, pero los textos te dicen
eso, ¿no? De no entrar a la sala en ese instante. Entonces acá, miren, por ejemplo, la primera fotito, ¿ven? ¿No es cierto? Es un paciente que tiene el catéter, ¿no? Que tiene con cirugía abierta. Normalmente es algo muy sencillo, ¿no? Igual, si algún momento se va a poder hacer alguna cirugía de apéndice, por ejemplo, abierto, la cual ya casi no se hace en ningún lado, ¿no? Entonces se entra por la misma forma, la misma incisión, la disminución de los músculos, llegar al peritoneo, a abrir, ¿no es cierto? Y colocar ahí. Entonces, esta es la puntita, ¿no es cierto?, del catéter de diálisis. Tiene casi como una colita enroscada, ¿no es cierto? Entonces, ahí esa está colocada normalmente en la fosa ilíaca derecha o en la fosa ilíaca izquierda. Entonces, hay también sobreinfección de catéter, ¿ya? Hay incluso hasta peritonitis por el catéter, ¿no? Entonces, si tú no ves y no sabes si es que el paciente te está dando ese tipo de cuadro por el catéter, puedes entrar a operarlo y de repente no vas a encontrar nada, no sé, entrar en blanco prácticamente, porque puede causar eso, ¿ya? O sea, estos catéteres te pueden provocar eso, ¿ya? Acá tenemos una foto de un paciente que estábamos operando y este es el catéter, ¿no? Entró con toda la clínica de apendicitis, sí fue una apendicitis en este caso, ¿ya? Acá está el apéndice, ¿ya? Esta es la pinza, pero ahí el catéter estaba estrangulando el meso, o sea, el meso del apéndice se había pegado al catéter, se había hecho como un nudo en esa zona y eso es lo que estaba incluso obstruyendo parte vascular del apéndice, ¿no? Entonces hemos tenido que cortar por un pedacito con una tijera, cortarlo el catéter porque no soltaba, como estaba amarrado, entonces no soltaba. Hemos cortado primero el catéter, hemos hecho la apendicectomía y de ahí recién hemos sacado el otro pedazo del catéter, ¿no? Entonces, de hecho, una apendicitis, bueno, no había algo claro si el catéter ha causado la apendicitis. Podría ser, ¿no? Pero lo más probable es que sí tenía un cuadro de apendicitis por un fecalito o algo normal, pero que el catéter se ha pegado en esa zona, ¿no? Se ha pegado, se ha hecho como incluso como un pequeño plastrón, ¿no? O sea, ha venido el epíplomo, se ha pegado a esa zona y ha provocado también un cuadro de periapendicitis, ¿no? Es algo interesante lo que hemos visto. Bueno, ok, seguimos hablando de pacientes que tienen problema pulmonar, ¿no? O sea, cirugía de neumopatía. Entonces acá vamos a atender básicamente el gran problema para la dificultad de destete, o sea, el poder extubar al paciente, ¿no? O sea, los que ya han rotado anestesia, los que han visto, seguramente hay algunos pacientes que tienen problema de extubación, ¿ya? Entonces ahí vemos el caso de los pacientes pues, que son fumadores, son asmáticos, que han tenido EPOC, que han tenido tuberculosis, que han tenido lobectomías, neumonectomías, o han tenido neumonías intrahospitalarias severas, han tenido intubación prolongada previa de repente, o que han tenido COVID, ¿no? Que han tenido estenosis traqueales y más cosas, ¿no? Entonces, más tiempo de intubación en estos pacientes también predispone a que el paciente, igualito en algún otro procedimiento quirúrgico que necesite anestesia general, va a ser dificultoso, ¿no? Entonces acá tenemos que valorar obviamente el tipo de anestesia que vamos a manejar. Es, como les comentaba, el tipo de cirugía nosotros lo indicamos, o sea, en el pedido de sala ponemos ya, va a ser cirugía abierta, va a ser cirugía laparoscópica. Y el anestesiólogo es el que va a decidir el tipo de anestesia. Pero en algunos casos nosotros vamos a sugerirle al anestesiólogo que mejor es entrar, por ejemplo, en una anestesia regional o raquídea en un paciente que está saturando muy bajo, que de repente es muy anciano, que tú ves que tiene pues, un problema pulmonar importante, entonces someterlo a una cirugía laparoscópica a este tipo de pacientes es prácticamente condenarlo a que el paciente va a salir de sala con tubo y va a necesitar un ventilador, ¿no? O sea, va a necesitar UCI probablemente o entrar a shock trauma o cuidados intermedios y no siempre tienes un ventilador disponible a la mano en los hospitales. Hospital, ahorita los que están rotando han visto que está colapsada la emergencia, hay un montón de pacientes que están hasta en silla de ruedas, o sea, no hay campo. Entonces, hay que ver, si este tipo de pacientes te va a llegar, entonces ya con una anestesia de repente raquídea, que sea más rápida, entonces vas a solucionar de repente el problema del paciente y no condenarlo de repente a que no va a poder salir del tubo, ¿ya? Y el riesgo neumológico no está indicado en todos los pacientes. O sea, el riesgo neumológico le vas a pedir a un paciente que tenga estas características, pero si es emergencia, difícil de que vas a tener un neumólogo pues en la tarde, ¿no es cierto? Pero si tienes una cirugía programada, mayores de 60 años sí o sí tienen que tener también un riesgo neumológico con un problema, obviamente pulmonar, de base para que no tengas ese problema más adelante.
mínimamente tener una buena placa para ver pues cómo está el pulmón, ¿no es cierto? Para ver que no haya pues tumoraciones, que no haya pues una secuela grave de un COVID, por ejemplo, ¿no? Y ver si tu paciente pues tiene o no espasmos bronquiales, asmáticos complicados. Entonces, en esos casos normalmente, ¿qué hacemos? Los pacientes los pasamos o a medicina o que lo estabilicen el neumólogo durante un tiempo y luego ya recién lo vamos a programar para... Entonces, estos pacientes neumológicos tienen dependencia de oxígeno, igualito. Entonces, tienen que saber que un paciente quirúrgico no va a saturar igual que otro paciente, ¿ya? Hay unos pacientes que normalmente tienen que tener una saturación más de 90, ¿ya? Algunos pacientes que saturan entre 85, 87, 90, no es que están desaturando, ese es su basal, ¿ya? Entonces, no necesitamos más, no es que, no, pero está saturando 83, no dice la enfermera, no le pone 10 litros de oxígeno, no, entonces no necesita. Hay algunos pacientes que no necesitan la cantidad de oxígeno, pero algunos sí, ¿ya? Bueno, acá, los tosedores, obviamente más riesgo de dehiscencia, es un paciente que tiene un problema de tos crónica, entonces, si tienes una cirugía grande, abierta, vas a tener más predisposición a que el paciente pues tenga dehiscencias de herida, dehiscencias de anastomosis, evisceraciones y todo lo que puede ocurrir en un paciente que está poniéndole mucha hiperpresión a la cavidad pulmonar. Aislamiento del paciente, antes se hacía eso, si tienes un paciente con tuberculosis y ya se ha entrado a operar, por ejemplo, que tenga una obstrucción, no va a entrar pues a un ambiente común donde están los otros pacientes, tienes que mandarlo a un área especial, un ambiente especial, y a veces no tienes ese ambiente especial, no tienes ese aislamiento del cuarto, entonces ahí también vas a tener problemas con tu mismo ambiente hospitalario. Fisioterapia respiratoria es muy importante en estos pacientes. Pocos colegas, pocos médicos realmente hacen esto, ¿no? Pero la fisioterapia respiratoria es muy básica en cirugía. O sea, parece algo tan sencillo que el paciente empiece a respirar bien, de manera correcta, enseñarle a respirar bien, o que sople un globo chiquito, o que haga su inspirómetro de incentivo, o que camine. Entonces, eso le va a ayudar muchísimo, ¿ya? Ahora, la neumonía intrahospitalaria, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Una prolongación de la intervención y uso del mismo tubo corrugado. O sea, paciente que ya está varios días en emergencia, más de 72 horas normalmente, ¿ya? Que está esperando su turno operatorio, ¿ya? Y que se opera, ¿no? Después de varias cirugías, incluso en el mismo acto, en la misma sala de operaciones, entonces puede haber igual más riesgo de neumonía hospitalaria. Este es el tubo corrugado, lo que se usa en la máquina de anestesia, y te puede dar eso, ¿no? Lesiones muy difusas, algodonosas, ¿no? Entonces, incluso neumonía asociada a la máquina y neumonía asociada al ventilador también hay, ¿no? Pero el mismo uso del mismo corrugado también te predispone. ¿Qué te dice la norma? Que deberías cambiar el corrugado por cada paciente. O sea, cada paciente debería tener un tubo, pero eso no se cumple en los hospitales. Hablando de endocrinología, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pacientes más difíciles para nosotros en cirugía? Paciente diabético y paciente hipotiroideo y reumático y alguna enfermedad reumatológica. Esos tres son los casos que, digamos, un paciente en el ámbito de cirugía general o digestiva vamos a tener mucho más problemas, ¿no? Por todo lo que abarca la fisiopatología y demás, ¿no? Que no vamos a conversar de eso, sino vamos a ir a lo puntual. Entonces, por ejemplo, un paciente con diabetes, ¿qué significa? ¿Que un paciente tiene más probabilidad de requerir cirugía que la población general? Sí. Entonces, hemos dicho que 10% de la población en general en algún momento de su vida va a entrar a sala, ¿ya? O sea, para cualquier tipo de procedimiento que sea. ¿Ya? Y en un diabético se dobla o se triplica esa cifra, ¿ya? Entonces tienen mucha más predisposición por sobreinfecciones, ¿no es cierto? Por problemas de amputaciones y más complicaciones que ustedes ya seguramente ya han visto, ¿no? Ante una grave descompensación, la cirugía debe posponerse, ¿no? Entre interrogantes, sí. Hemos tenido algún paciente diabético, por ejemplo, que está haciendo una colecistitis aguda y te hace una cetoacidosis diabética. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo vas a operar o no lo vas a operar? No lo vas a operar. No lo vas a operar en ese momento, porque tienes que manejar primero la descompensación, pasarlo a cuidados intensivos, pasarlo a una unidad, no sé, de trauma shock, ¿no es cierto? Ver un control constante de electrolitos, ¿no? Y ver que esta situación se pueda corregir. Hay algunos casos que se puede corregir felizmente rápido, ¿no? En cuestión de horas, de repente un día, y te puede esperar la cirugía. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de una colecistitis, ¿no? Que sí te puede esperar un día, hasta un poco más. No es que el paciente se va a morir, eso no lo va a matar, pero sí lo va a matar la situación. Entonces hay que esperar un poco, ¿ya?
La sintomatología no es necesariamente la misma que un paciente no diabético, eso es totalmente cierto, ¿ya? Entonces, un paciente que tiene diabetes no te va a manifestar la misma clínica que un paciente no diabético. Clarísimo, eso muchas veces lo hemos visto en pacientes. Pacientes que vienen, de repente hasta incluso debutan con otra clínica que no es la misma, ¿no? De repente debutan con diarrea, debutan con fiebre, ¿no? Entras a operar, digamos, suponiendo otra cosa y encuentras una peritonitis, ¿no? Entonces, puede pasar. O pacientes que tienen, digamos, un dolor leve, ¿ya? Que ya están varios días ya de enfermedad tienen estos pacientes, y al momento de entrar a sala de operaciones pues vas a encontrar algo muy complejo, muy difícil, porque el paciente no te avisa. Un paciente diabético no tiene un umbral de dolor muy alto, igual que otro paciente, ¿ya? Y normalmente estos pacientes tienen algún tipo de medicación también que tienen de manera crónica. Entonces el paciente ya diciendo, sí, yo estoy tomando mis pastillas y listo. Y cuando llega a la emergencia un paciente de estas características, ya puede ser algo mucho más difícil y complejo. Entonces, por ejemplo, la cabeza, pues pacientes que tienen pues, resistencia a la insulina, ¿no es cierto?, que tienen problemas de pancreatitis a repetición, ¿no? Los pacientes diabéticos descompensados, los obesos también que no manejan bien las hiperglucemias. Entonces, ahí es donde van a tener un poquito más de problema este tipo de pacientes, ¿no? El Día Mundial de la Diabetes, el 15 de noviembre, ¿ya? Y vamos a poner estos 5 ejemplos de estos pacientes, ¿ya? Estamos hablando en cirugía, ¿no es cierto? Entonces, un paciente diabético, ¿no?, puede tener cualquier tipo de patología, igualito, o sea, no va a haber ningún problema. O sea, puede tener una obstrucción, puede tener una apendicitis, puede tener una hernia encarcerada, puede tener una diverticulitis, una colangitis, pancreatitis, lo que sea. O sea, que todas las patologías las puede tener siendo diabético, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando te llegan estos 5 casos en un paciente diabético, son pacientes mucho más complejos. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, una colangitis alitiásica. ¿Qué significa? Que no hay cálculos en la vesícula, ¿ya? Entonces, nosotros normalmente en cirugía no operamos los pacientes que no tienen cálculos. O sea, nosotros operamos las colelitiasis, las colecistitis por cálculos, ¿ya? O sea, todo lo que tenga cálculo en vesícula sí o sí se va a operar en algún momento, ¿ya? Eso no hay otra forma, es el único tratamiento, ¿ya? Pero cuando no hay cálculos, entonces ya dice, ya no, pues este paciente no tiene cálculos, listo, pasa medicina, ¿ya? Porque lo ve el gastro, ya listo, entonces ya vamos, ahí lo dejamos. Pero en muchos casos diabéticos, estos pacientes hacen unas necrosis vesiculares, pero bien complejas, ¿ya? Entonces una colititis alitiásica en un diabético sí o sí tienes que operarlo de inmediato, ¿ya? Porque te hace perforaciones vesiculares, te hace peritonitis biliar, necrosis vesicular, casos bien complejos. Colestitis enfisematosa, igualito, tú ves esto, ¿no? Aire en la pared de la vesícula, en el borde de la vesícula, ¿no? Entonces, estos pacientes igualito, hay sobreinfección, sobrecrecimiento bacteriano múltiple en la vesícula, ¿ya? La bilis normalmente es estéril, pero ahí viene una sobreinfección porque el paciente es diabético, ¿ya? Y te provoca una colestitis enfisematosa. Abres la vesícula y sale un montón de gas, ¿ya? Otro, perforación de úlcera péptica. Esto es una patología, ¿no? La úlcera péptica es uno de los dolores abdominales más fuertes que hay. O sea, el paciente se perfora, tiene una úlcera duodenal, por ejemplo, tiene un dolor abdominal muy intenso, ¿ya? Entonces, los diabéticos no se manifiesta así. Están tranquilos, así he tenido un pequeño dolor, piensan que estoy con gases, de repente es una gastritis. Lo vas estudiando, por ahí le haces una plaquita, una ecografía para ver hay líquido libre, ¿ya? Entras y tienes una úlcera perforada. O sea, no te ha avisado el paciente y de repente ya está diseminándose incluso a una peritonitis. Luego, difícil curación de las heridas, eso es lógico, ¿no? O sea, todos lo saben, ¿no? Que los pacientes diabéticos tienen un problema de cicatrización muy importante, entonces no van a cerrar bien las heridas de manera normal, o sea, demora mucho más tiempo la cicatrización, la curación de las heridas en este tipo de pacientes. Y en pacientes que se van a hacer una cirugía metabólica, igualito, porque son pacientes obesos, normalmente tienen un síndrome metabólico, tienen hipertensión, tienen problemas de colesterol, resistencia a la insulina, hiperglicemias y más cosas, ¿no? Entonces, agregado a que sea diabético, va a hacer una cirugía un poco más compleja que ¿ya? Luego, respuesta perioperatoria en una cirugía y una anestesia. Entonces, todos los pacientes con diabetes normalmente, ¿no?, van a requerir un tratamiento siempre intraoperatorio o en el posoperatorio.
Si tu paciente está hospitalizado, ¿qué te dice la norma? Que tiene que recibir insulina. Eso es la norma, ¿ya? O sea, si tienes un paciente quirúrgico que está hospitalizado, debería estar con su insulina. Pero eso no se cumple tampoco en casi todos los casos, ¿no? Porque un paciente normalmente en cirugía se queda un día, 2 días a veces hospitalizado, a veces no es, eso es un promedio, ¿no? Pero hay unos pacientes que se quedan mucho más tiempo. Entonces ya cuando están otra vez iniciando la vía oral, de repente algún hipoglicemiante, lo que tome el paciente, entonces va a continuar, ¿no? Pero la norma te dice de esa forma, ¿ya? Y el manejo intraoperatorio obviamente se hace con controles capilares. Si tú vas a tener una cirugía muy larga, vas a hacer una cirugía de un cáncer de cabeza de páncreas, una operación de Whipple, entonces, sabiendo que el paciente es diabético, tienes que hacerle un control de glucosa incluso cada hora o cada 2 horas, ¿ya? Para ver cómo está manejando el medio metabólico, el medio interno de los pacientes, ¿ya? Manejo posoperatorio, reiniciar el esquema de insulina y hipoglicemiantes, no vamos a ver, y pueden demorar 15 días en regresar a lo normal, eso te dice igual la norma, ¿no? Que todos los valores del paciente en el preoperatorio va a demorar 2 semanas hasta que se normalice este tipo de valores que estamos viendo. Vigilar las glicemias en ayunas, postprandiales, solicitar glicemia cada día, cada 8, dependiendo, ¿no? Si tu paciente lo vas a mandar a UCI, ¿ya? O sea, porque ya es un paciente que está muy descompensado, ha salido muy séptico, muy hipotenso, de repente no ventila correctamente, entonces ahí sí las glucosas se hacen mucho más seguidas, cada 4 horas, cada 6 horas o cada 8 horas en la UCI, ¿no? Para monitoreo de este tipo de pacientes diabéticos estamos hablando, ¿ya? Si no, se hace normalmente una vez al día cuando está en piso. Luego, cirugía hipertiroidismo, ¿no? Los pacientes hipertiroideos básicamente hay que controlar, ¿no? El límite que tiene del perfil tiroideo, ¿ya? Entonces, si el paciente no puede esperar ese tiempo, debe ser preparado para cirugía. Un límite normal de un T4 normal. Una TSH suprimida no va a contraindicar la cirugía, y una cirugía sí, el problema más importante es que va a desencadenar una tormenta tiroidea, ¿no? Problemas de fiebre y todo lo demás, tenemos que manejarlo con metimazol o propiltiuracil. Ese es el único, el peligro, digamos, de un paciente que te da la tormenta tiroidea. Entonces, saber que una fiebre, por ejemplo, en el postoperatorio en un paciente hipertiroideo puede ser esa la causa o puede ser otra causa que tú estás esperando, ¿ya? Entonces, acá sí, en hipotiroidismo, como les decía, es uno de los casos un poquito más complejos para nosotros en cirugía. Porque un paciente hipotiroideo, ¿ya? Tiene también un problema intestinal, metabólico importante. Todos los pacientes tienen problemas en varios órganos. Por ejemplo, en la parte cardiovascular hay un deterioro de la contractilidad cardíaca, ¿no? Una caída del volumen más o menos del 30-50%, un aumento de la resistencia vascular periférica, disminución del volumen circulante, disminución de la presión arterial sistólica y aumento de la diastólica. Entonces, pacientes normalmente te hacen hipotensiones casi constantes en el intraoperatorio y en el postoperatorio. Alteraciones electrocardiográficas te pueden hacer bradicardia, arritmias y demás. Y mayor probabilidad de fibrilación auricular también en los pacientes que no están controlados. Entonces, ahí hay que tener un buen monitoreo en sala de operaciones, en el intraoperatorio, para que no tengamos estos problemas, ¿no? Todos los síntomas de un hipotiroideo que ustedes lo conocen, y hay que manejar un buen electrocardiograma en estos pacientes. En la parte respiratoria, estos pacientes tienen mucha debilidad de los músculos. Son pacientes normalmente no más chiquititos o más gorditos, ¿no es cierto? Entonces, estos pacientes no ventilan bien, no saben ventilar bien. Entonces, ¿qué te hacen? Te hacen hipoxemia, te hacen hipercapnia. Entonces, tienes que enseñarles correctamente cómo tienen que respirar estos pacientes, ¿ya? Luego, en la función renal, estos pacientes tienen menor perfusión renal, hacen hiponatremia, aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Entonces, hay que siempre tener normalmente un AGA con electrolitos de este tipo de pacientes renales. Efectos sobre el estado mental, depresión, aumento de la sensibilidad de los narcóticos y sedantes. ¿No? Normalmente a estos pacientes les van colocando medicación para relajar, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, en el intraoperatorio, y lo metabolizan rápidamente, entonces tienes que colocarle una dosis un poco más alta. Efectos sobre el sistema hematopoético, estos pacientes tienen más tendencia a hacer anemia, un 25%, tendencia a hemorragia, ¿ya? Y lo más importante para nosotros es el efecto sobre el aparato digestivo. Pues estos pacientes hipotiroideos tienen disminución de la motilidad intestinal. O sea, tienen dismotilidad intestinal o hacen más predisposición a que el paciente te haga ilio postoperatorio. Entonces, los pacientes no funciona de manera correcta el intestino. Tienes un intestino muy lento, un intestino muy perezoso, manejan estos pacientes.
¿ya? Entonces, a estos pacientes hay que hacerlos caminar más rápidamente, hay que colocarle de repente 1, 2 o 3 procinéticos, ¿no es cierto?, en el postoperatorio para que empiece a mover el intestino. Y más si vas a hacer una resección intestinal, vas a mover mucho intestino, vas a manipular, vas a lavar. Entonces, ahí en estos pacientes tienes que hacer las cosas mucho más agresivas. Entonces, un buen control cardiográfico en estos pacientes y evitar que te haga un hilio, ¿no? La mayoría de los pacientes con hipotiroidismo te puede hacer sospecha de una obstrucción intestinal en el postoperatorio, pero de repente solamente el hilio da por la misma enfermedad que tiene el paciente, ¿ya? Cirugía y reumopatía. Estos pacientes, por ejemplo, con artritis reumatoide y lupus. Acá hay que tener mucho cuidado porque acá, miren, dice moderado porcentaje de abdomen en blanco, lo que nosotros le decimos el SAS, ¿no? Sin alteraciones significativas. O sea, tú entras a operar con toda la clínica de un paciente con probable apendicitis, que tenga mucho dolor en fosa ilíaca derecha, que tenga leucocitosis, hasta la ecografía te puede decir que es apendicitis. Y es un paciente reumatológico, o sea, que tiene artritis reumatoide, y entras a sala de operaciones y no encuentras nada, ¿ya? O sea, es el porcentaje de abdomen en blanco, nosotros manejamos más o menos un porcentaje entre 1 o 2%, ¿ya? Pero si tiene este paciente esa enfermedad de base, sube incluso hasta el 10, hasta el 20% de los casos. O sea, es más alto. O sea, hay que tener un muy buen examen físico en este tipo de pacientes y tener una imagen casi segura para tener el diagnóstico definitivo, ¿no? Mayor riesgo de perforaciones intestinales también. ¿Por qué? Porque estos pacientes consumen mucha medicación, ¿no es cierto? Consumen mucho AINES, mucho diclofenaco, ¿no? Entonces, tienen más predisposición a úlceras, ¿no? Estos son los que más se perforan, las úlceras gástricas, úlceras duodenales o perforaciones intestinales sin otra causa. Entonces son estos pacientes, hay que tener un poquito de cuidado. Entonces, los que tienen lupus, artritis, ¿no? y los que vamos a encontrar un abdomen en blanco, no un abdomen sin alteraciones. Ahora, hablando de cirugía y embarazo, como les decía, es un tema que puede ser incluso bien largo, ¿ya? Entonces, 1 de cada 50 embarazos presentan dolor abdominal potencialmente quirúrgico. ¿Eso qué significa? De 50 embarazadas, una va a tener un dolor muy, muy intenso, muy similar a tener un abdomen peritoneal, ¿ya? Pero tenemos que ver que una gestante, o sea, ya todo el metabolismo es muy diferente. ¿Alguna de las chicas tiene hijos o no? ¿Alguna de las chicas tiene algún hijito? ¿Nadie? ¿Todos? No reconocido. Nada. ¿Tú tienes hijos? No. Ya, bueno, entonces cuando vean, o seguramente han visto, ¿no? Con algún pariente, algo, cuando uno está embarazada, entonces todo cambia, ¿ya? O sea, toda la parte, no solamente hablando de la parte anatómica, mental, emocional, o sea, todo, es todo un cambio, ¿no? Entonces son cambios fisiológicos muy evidentes. Entonces eso te hace, ya, de que tu paciente no sea un paciente, pues, normal, ya tienes dos vidas, digamos, o sea, 2 vidas. Es como dicen, la cesárea, ¿no? El anestesiólogo dice, tienes una cesárea y tienes una apendicitis, ¿cuál vas a entrar primero? La cesárea, ¿no? Entonces, cesárea mata apendicitis, ¿no? Entonces, así es, ¿no? Entonces, acá igualito, tenemos una embarazada, entonces tenemos que saber cómo llegar a ese paciente, ¿no? O sea, porque la sospecha quirúrgica en estos pacientes no es tan fácil. O sea, examinar una gestante, y sobre todo cuando tiene una gestación ya de mucho tiempo de enfermedad, ya es diferente. Uno tiene después un poquito de 5, 6 semanas, 7 semanas, 10 semanas, normal, es como un paciente fácil de evaluar, ¿no? Pero cuando ya la gestación está muy alta, ya es muy difícil a veces el diagnóstico definitivo, ¿no? O sea, acá estos pacientes, por ejemplo, tienen problemas cardiovasculares, aumenta el gasto cardíaco y hacen taquicardia. Entonces, nosotros en cirugía hemos dicho, todo paciente que te hace taquicardia o es que está sangrando de algún lugar o tiene mucho dolor, es para nosotros en cirugía. Y de repente es la gestación la que le está causando esto, entonces no necesariamente va a pasar a un paciente. Un trauma abdominal, por ejemplo, en una gestante, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Está sangrando o no? Entonces, ahí viene el problema, ¿no? Luego, en la parte abdominal, aumento de la presión intraabdominal, crecimiento del útero, obviamente va a haber menor retorno venoso, entonces hay más distensión abdominal, hay una hipertensión intraabdominal transitoria en estos pacientes, entonces hay que ver qué es lo que está pasando. ¿Qué más? Estado de hipercoagulabilidad, ¿no es cierto? Aumento 5 veces el riesgo de trombosis venosa profunda, embolia pulmonar. Entonces pasa estos pacientes que tienen que tener mucha movilidad, mayor vendaje, mayor tipo de recuperación más rápido en los pacientes. En la parte digestiva,
La mayoría de los pacientes hacen esto, disminución de la presión del esfínter esofágico y hacen reflujo. Entonces, un 20-30% de las gestantes van a tener reflujo en algún momento del embarazo. Y eso les provoca fastidio, dolor en algunos pacientes. Entonces, sospechar que, por ejemplo, es una úlcera duodenal perforada, o es una pancreatitis, o es una colecistitis, que te puede dar la misma clínica del reflujo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. ¿Qué más? En la obesidad, pacientes diabéticos te puede ser diabetes gestacional, hipertensión abdominal, preeclampsia o eclampsia. Entonces, la eclampsia, si ustedes ven, o la preeclampsia son estados muy complejos que hay que entrar a operarlo rápidamente al paciente. Y en eclampsia peor. O sea, en eclampsia el paciente tiene una hipertensión muy alta y tiene, aparte te puede hacer un HELF. ¿Alguien sabe qué es un HELF? ¿Han escuchado? ¿Qué es? ¿Quién sabe? Infarto de la pituitaria. ¿Infarto qué? Infarto de la pituitaria. De la pituitaria. HELF. No, hablando de eclampsia estamos hablando. Nada más, pero ¿qué cosa te causa? Pues? O sea, HELLP es. HELLP. Bueno, te da hemólisis, ¿no es cierto? Te da problemas de plaquetopenia, te da problemas hepáticos y problemas de encefalopatía, pacientes convulsionan, ¿no? Con el HELP y la eclampsia, convulsión y da probabilidad de daño y de ruptura hepática. Se puede romper el hígado o se puede romper el vaso en estos pacientes. Entonces, ahí es donde la duda, el paciente está sangrando porque ellos entran a operar de emergencia, no cesárea. Piensan que sigue sangrando por la misma cirugía o de repente es que el vaso o el hígado se ha comprometido. Entonces, no son pacientes nada fáciles. ¿Algunas diferencias en la fisiología y su respuesta al estrés anestésico? Sí, ¿no? O sea, el paciente, cuando está en un embarazo, ¿no? Entonces, si va a entrar a sala de operaciones por otra causa, el estrés aumenta muchísimo. Entonces, acá hay muchos cambios. Esto puede encontrar en cualquier lado. Cambios metabólicos, puede haber retención de agua, puede haber hiperglucemia. Hay más dolor en la parte de mamaria, en la parte urinaria el paciente también está orinando constantemente, ¿no es cierto? Puede haber deshidratación, en el aparato digestivo disminución, obviamente el peristaltismo tienen más eructos, más posibilidades de hacer reflujo, ¿ya? Más posibilidades de hacer también ilio, ¿ya? En el aparato reproductor todos los signos ginecológicos que puede haber, en la parte endocrinológica aumento de la hipófisis, en la piel cambios, en la piel obviamente cloasma, melasma, manchas y todo lo demás. Cambios hematológicos, tienen una anemia normal estos pacientes también, entonces si vas a tener un trauma, vas a decir, tengo una hemoglobina basal, digamos, en 9, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Es por el mismo trauma o es que en su control del embarazo pues ya estaba manejando una anemia de tiempo, ¿no? Entonces tenemos que ver. La parte cardiovascular igualito, ¿no? Si te hacen taquicardia y todo lo que estamos contando. Entonces, son pacientes especiales, tipo de dos embarazos. Entonces, vamos a poner dos ejemplos claros. Solamente lo más frecuente para nosotros en cirugía, ¿no? Si un paciente te hace apendicitis o te hace una colecistitis. Entonces, en casos de apendicitis, ¿no? ¿Qué es la causa más frecuente de cirugía no obstétrica durante el embarazo? Durante el embarazo hemos dicho que 1 de cada 50 tiene dolor muy intenso. Normalmente los pacientes embarazados tienen dolor. Hay dolor abdominal que a veces se confunde con que fuese algo quirúrgico, ¿ya? Entonces, acá la apendicitis es frecuente en este tipo de embarazos. El diagnóstico puede ser difícil por la alteración anatómica y fisiológica. Entonces, acá vemos que el útero está aumentando de tamaño, todos los cambios que estamos viendo. El dolor no es el mismo que un paciente que tiene apendicitis que sea gestante, ¿ya? Entonces, acá tenemos que hacer una buena clínica, sí o sí una ecografía obstétrica, sí o sí tener una ecografía abdominal con nosotros, y va a haber dudas si le vas a hacer una tomografía o resonancia. Entonces, si va a haber duda, en una gestante le podemos hacer tomografía o no. No está indicado hacer una resonancia, pero algunas veces no te queda otra, no tienes eso, mucha duda, porque puede ser un caso muy raro, entonces tienes que pedir la tomografía. En casos que esté muy más avanzado la gestación, ya no pasa nada, ¿ya? Y entrar a la laparoscopía cuando hay mucha duda. Ahora, si tienes un embarazo de muchas semanas de enfermedad, no vas a poder tener una laparoscopía. O sea, si tienes 30, 35 semanas de gestación, no hay campo, no hay cómo entrar por la laparoscopía, o sea, no tiene ningún sentido, tienes que hacer cirugía. Cirugía ni bien se le diagnostique, ¿no? Lo mejor es eso. Ya te la duda, ya, ni modo, pues va a terminar en cirugía, pues ya. Hasta las 20 semanas hacer cirugía laparoscópica. Tienes que explicar al paciente que este tipo de procedimientos, sea abierto, sea laparoscópico, va a tener más predisposición de abortos, aborto o parto pretérmino, teratogénesis, óbito, todo,
por la misma manipulación, ¿no es cierto? Si haces cirugía laparoscópica y mucha hiperpresión en el neumoperitoneo, es más bajito. Nosotros operamos en cirugía laparoscópica con un neumo entre 14 a 15. En una gestante operamos entre 10 a 12. Entonces tiene que ser un neumo más bajo para que no haya mucha hipertensión intraabdominal. Esa es la diferencia. Acá bueno, tienes que hacer una tomografía o una resonancia, dependiendo para hacer el diagnóstico definitivo. Acá, por ejemplo, tienes casi un absceso, una apendicitis casi muy retroperitoneal, entonces hay mucha duda. Entonces, a veces tienes que tener una imagen más clara para el diagnóstico definitivo, ¿no? Un embarazo con un absceso, una apendicitis muy posterior. Entonces, acá qué cosas vamos a ver. El apéndice normalmente está ubicado pues en un punto, ¿no? En el punto de McBurney, ¿no es cierto? Haciendo la línea del ombligo hacia la fosa espinoiliaca anterosuperior, pero mientras que aumente el embarazo, ¿no? Entonces el apéndice va a ir subiendo. Y normalmente, cuando ya está a la altura del ombligo, es porque ya tienes más o menos, ¿no? Unas 20 semanas, ¿no? de gestación por ahí, ¿no? Entonces, si tú vas a intentar palpar un apéndice, una sospecha de apendicitis en la fosa ilíaca derecha, no lo vas a encontrar. Entonces, el apéndice está muy arriba, ¿no? Está más alto, casi en el flanco. Incluso en algunos casos hemos encontrado apéndices pegados al hígado, o sea, bien altos, ¿no? Entonces, la sospecha diagnóstica no es la correcta a veces, pero hay que tener un poquito de paciencia en esos casos, ¿ya? Y lo otro, la patología biliar. 4% de embarazadas son portadores de cálculos. Entonces, ya el mismo embarazo te hace que la bilis sea un poquito más densa, sea más lento el tránsito digestivo y hay más predisposición a que se forme cálculos en los pacientes. Cuadros de colelitiasis, tratar sintomáticamente hasta culminar el embarazo. O sea, si tiene cálculos, pero no está inflamada la vesícula, solamente darle analgésicos, paracetamol, que cuide un poquito su dieta, y la vas a operar cuando termine la gestación. Eso es lo que está indicado, ¿no? En caso de colelitiasis. Pero cuadros de colecistitis, ¿no es cierto?, agudas, hay que darle antibióticos y de ser posible la cirugía. ¿Qué es lo que hacíamos antes? Bueno, hace un par de años, no era mucho. Embarazada, con colecistitis aguda, o sea, una vesícula muy inflamada, mucho dolor, MURF y leucocitosis, enfriamos el cuadro. Le das tratamiento antibiótico, la pones a observación y listo. Y termina de unos 3 días de tratamiento, le das de alta y después de eso le dices que se va a operar cuando termine la gestación. Pero ahora ya no se hace eso, ha cambiado, o sea, porque hay más riesgo de pancreatitis, más riesgo de coledocolitiasis, que de repente el paciente que ha llegado con ese cuadro ya suerte que ha mejorado, pero de repente no, y su siguiente episodio va a ser mucho más grave, más complejo. Entonces no te conviene eso en una gestante, no más morbilidad. Si tu paciente está con las condiciones de operar en ese momento, es mejor operarlo, ¿no? Entonces ahora ya cambió un poquito la perspectiva del manejo en lo que es vesícula. Bueno, terminando, cirugía y geriatría, pacientes no dan buenos síntomas. El paciente ancianito pues no te va a decir, sí, me está doliendo desde hace 5 o 6 horas, no te va a decir, no te va a explicar de manera correcta. Son pacientes abandonados, postrados, que tienen problemas de úlcera de presión, no se mueven, ¿no? Sospecha de otras patologías neurológicas, pensando que puede tener demencia senil. Los tejidos acá son más debilitados, obviamente un ancianito está desnutrido, tiene más riesgo de visceración, menstruación, úlceras de contacto, úlceras de presión. Entonces son pacientes que tienen más estancia hospitalaria, más difícil el manejo de este tipo de pacientes, ¿no? Cirugía e inmunosupresión, sintomatología oculta, ¿no? Ciertos pacientes pues, ¿no? que tienen fiebre de origen desconocido, que tienen hepatitis B, VIH y demás, entonces hay que manejarlos con más cuidado por el riesgo de contagio, ¿no? Y generalmente con tratamiento de larga data en este tipo de pacientes, ¿ya? No sé si va a abrir esto, vamos a intentar, creo que sí. Es una pequeña cirugía de una gestante. A ver, sí. Entonces, una gestante que está haciendo un cuadro de apendicitis. Estamos entrando por la laparoscopia y acá, miren, acá hay líquido. Normalmente el líquido peritoneal es clarito, y es escaso, no es que no hay líquido, sin encontrar líquido, ¿ya? Pero acá, al hacer la laparoscopia, entonces vemos es una gestante que creo que tenía unas 12, 13 semanas, o sea, no era mucho, entonces la laparoscopia está muy permitida, entonces muy indicada. Esta es la fosa ilíaca izquierda, mira, hay líquido, ahí está la trompa, o sea, hay que hacer un correcto
chequeo de la cavidad, ¿no? Entonces acá vemos el útero que está más grande, ¿no es cierto? Hay líquido encima, ¿no?, del útero, y en el fondo del saco de Douglas también hay líquido. Entonces, acá es básicamente para que vean, ¿no?, cómo podemos manejar, ¿no? Entonces, líquido inflamatorio no es que es pus ni nada, ¿ya? Entonces, se puede manejar tal y cual como si fuese una apendicitis normal. Entonces, la colocación de trócares va a variar un poco, ¿no? Normalmente los trócares nosotros lo colocamos bien abajo, casi suprapúbicos o en las dos fosas ilíacas, para no dejar cicatriz. Pero cuando tienes un útero un poquito más grande, tienes que poner los trócares un poco más altos, ¿no?, para evitar algún tipo de lesiones. Entonces colocas igual los trócares, ¿no?, la pinza, agarras un apéndice en fase inicial, un apéndice congestiva, no hay más, pero que puede haber líquido inflamatorio que le está causando el dolor a la paciente. En esos casos hay que revisar todo el intestino de todas maneras para ver que no encuentres otro tipo de patología, ¿ya? Colocas el otro trócar, ¿ya?, en las dos fosas, y de ahí ya lo demás es hacer una apendicectomía sin ningún problema, ¿ya? Aspirado, mira, ahí está el líquido que hay en el fondo del saco de Douglas, ¿ya?, que es un líquido turbio, y nada más. La cirugía de apéndice no está acá, así que es básicamente para mostrarles que sí se puede hacer una cirugía laparoscópica en una gestación, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna duda, chicos, hasta ahí? ¿Hay alguna complicación al hacer la laparoscopia en una gestante como ella? ¿Complicación? No. Porque si es que antes de las 20 semanas se opera fácilmente, sin ningún problema. O sea, el límite son 20 semanas. Para entrar por la laparoscopía. Y si es abierta. No, abiertas, vas a operar si quieres a las 38, 39 semanas. Tienes que operarla. Sino el tema es porque nosotros entramos con el trócar por el ombligo. Y el útero hemos dicho que está ya las 20 semanas ahí. Queremos operar nosotros de 23, 24 semanas, o sea, le haces un cortecito un poquito más arriba del ombligo, y en vez de que el trócar lo pongas recto, lo pones así, para arriba. Entonces ya no hay contacto con el útero. Pues si tú le pones de frente, lo perforas el útero. ¿Ya? 3 minutos, chicos, descansamos. Ya es más cortito, ¿ya? En tórax, en tórax, en la región inguinal. La piel, la consistencia es diferente, no todas las pieles son iguales, no tienes el mismo grosor de la piel en todas las partes del cuerpo, ¿no? Entonces hay algunas suturas que tú vas a hacer, digamos, indicado en alguna parte. O sea, no vas a poder usar todo tipo de material de sutura en cara, no vas a usar el mismo material de sutura al hacer una sutura inguinal, o al hacer, digamos, una sutura en cuello, o hacer en pies, ¿no? Entonces eso también va a variar. Y la cicatrización es el conjunto de procesos biológicos que utiliza el organismo para recuperar su integridad y arquitectura. O sea, todo lo que va a pasar, ¿no es cierto?, para que esa lesión que estás teniendo, esa continuidad, falta de, digamos, de tejido que hay, trate de volver a su normalidad. Te dice que para que pase una estructura, o sea, para que recupere su estructura normal una herida, deben pasar más o menos unos 100 días. O sea, son 100 días que pasa desde el inicio hasta la última fase, para que más o menos recupere su contextura, su arquitectura casi normal, dependiendo obviamente de la integridad. Diferente va a ser que hagas pues una herida o que tengas una sutura de un paciente pues muy anciano, un paciente joven, un paciente pediátrico, ¿no? Entonces también la piel, la contextura, las fibras colágenos, la misma resistencia va a ser diferente en cada tipo de paciente. Entonces tienes 3 fases. Acá no importa mucho esto, ¿no? O sea, ver el tipo de heridas, puedes encontrar un montón de clasificaciones, ¿no? Por abrasión, por quemadura, laceración, amputación, punzantes, cizallantes, hay un montón de clasificación de tipos de heridas que nosotros ahorita no nos importa mucho, ¿ya? Entonces, pues otro, mira, cortante, por contusión, por atricción, por amputación, ¿no? Hay un montón de presentaciones de heridas. Entonces, lo que sí nos importa a nosotros es esto, ahorita en cirugía. O sea, tienes una clasificación para el tipo de herida. En cirugía son 4 tipos de heridas, ¿no? Una herida limpia contaminada, una herida contaminada y una herida sucia. Entonces, la herida limpia, ¿no?, por más contradictorio que pueda sonar o algo, también tiene un riesgo de infección. O sea, es el 1%, ¿no?, incluso menos del 1%, pero puede pasar, ¿no?
Entonces, incluso alguno de sus compañeros me preguntaba, pero cuando estás operando una hernia, ¿por qué hay tanta sobreinfección en esa zona? ¿Por qué hay hematomas o por qué se infecta? La herida de una hernia inguinal normalmente es una herida muy limpia, no hay contenido intestinal, otra cosa, entonces, pero puede pasar, o sea, en cualquier tipo de herida puede haber una infección sobre infección, dependiendo de la manipulación, dependiendo cómo ha cerrado la herida y más. Entonces, para eso es importante el cambio de guantes. Seguramente están viendo todos los que están rotando que para cerrar cavidad, cerrar alguna herida, ¿no? Hay que cambiarse los guantes. Ese pequeño detallito a veces pasa para una infección de la misma herida. Herida limpia contaminada, ya tienes una posibilidad de infección más alta, 8%, ¿ya? De una contaminada mucho más alta, 17% de los pacientes van a tener más infección de esa zona. Y en una herida sucia de por sí, pues ya está sucia, está todo contaminado. Entonces, un buen porcentaje, 41% de los pacientes van a tener una infección o reinfección o sobreinfección de la misma herida, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que saber. Entonces, una herida limpia, pueden ser estos ejemplos y más. Entonces, por ejemplo, una hernia umbilical, pero que no esté complicada. O sea, es una hernia, ¿no? Tranquila, que no hay encarcelamiento, que no hay estrangulamiento. Una hernia inguinal también no complicada. Una cirugía de mastectomía, una cirugía de disección cervical, un quiste cervical, un lipoma cervical, ¿no? Entonces, y más ejemplos, como digo, que ustedes van a buscar, ¿ya? Para ver cómo es un tipo de herida limpia. Entonces, acá tú estás manipulando una zona que no hay, pues, normalmente mucho germen, no estás abriendo, como les dije el tubo digestivo, ¿no? Entonces, es una cirugía normalmente sin complicaciones, en algunos casos hasta casi ambulatoria, ¿no? Y el riesgo de infección es muy bajo. La herida limpia contaminada, entonces acá ya hay, pues, no estás abriendo cavidad, por ejemplo, una apendicitis no complicada, porque ya hay un proceso infeccioso, ¿no es cierto? Ya hay un proceso infeccioso en esa zona, entonces puede pasar. Una colecistectomía, hasta que una vesícula sea abierta, sea laparoscópica, no tan complicada, o sea, que no tenga pus, que no tenga absceso, también es una herida limpia contaminada. Nefrectomía igual, de repente por un quiste renal o un pequeño tumor renal, o una esterectomía por miomatosis, ¿no? Entonces, esto ya estás entrando a cavidad, ya estás manipulando, entonces ya es una herida que no está totalmente limpia, ¿no es cierto? Limpia contaminada, y más ejemplos que también ustedes van a buscar. Una herida contaminada, ya tienes una apendicitis complicada, perforada, gangrenada, necrosada, ¿no? Entonces, puedes tener una peritonitis por úlcera gástrica perforada, por diverticulitis perforada, tienes, por ejemplo, un trauma también puede ser, que te haya una perforación intestinal ya con peritonitis, toracotomía por empiema, pus, de repente por alguna otra causa, ¿no es cierto? O hemotoras infectados, sobreinfectado y más, ¿no? Entonces tienes muchos más ejemplos también para encontrarte una herida contaminada. Y una herida sucia, pues ya es lo más extremo, ¿no es cierto? Entonces, cornadas de toro, vólvulo de sigmoides complicados, necrosados, resecciones o grandes resecciones intestinales por isquemia intestinal, y cualquier lesión ya por arma de fuego, por más chiquitita que sea, ya es considerada una herida sucia, ¿ya? Entonces, porque hay mucha probabilidad de sobreinfección por el mismo mecanismo que te da el arma de fuego. Y otras más que también igual van a investigar o buscar para ver cómo manejamos este tipo de patologías de heridas sucias. Entonces, una herida, por ejemplo, con más de 6 horas de evolución hasta 24, si es en cara, no debería cerrarse, es lo que te dicen, ¿no? Entonces, en ese tiempo, ¿no? Te dicen que tienes hasta 6 horas para poder ya hacer un buen lavado prolijo y después afrontar la herida. Si pasa ese tiempo, o solamente haces puntos de afronte, no un cierre hermético para evitar la sobreinfección, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Todas las heridas sucias de las que estamos hablando, ¿no? Mordedura de animales, por ejemplo, cornada de animales, ¿no? Vólvulos y demás. Estas heridas normalmente antes se dejaban abiertas y dejabas para que cierre por segunda intención, luego, o un cierre diferido más o menos entre el tercer a séptimo día. Entonces, por ejemplo, teníamos una peritonitis generalizada, ¿no? Por apendicitis complicada, yo me acuerdo en la residencia. Entonces, todos los apéndices que hacíamos abierto era por peritonitis, tenían un corte grande y la herida lo dejábamos abierto, justamente por eso, ¿no? Por lo que te decían los textos. Tenías que lavar la herida, vamos 3, 4, 5 días y de ahí recién le ponías unos puntos.
O sea, nunca lo cerrábamos en ese momento que estábamos terminando la cirugía, ¿no? Esa era la norma. Ahora ya no, ha cambiado mucho, ¿no? Ahora ya normalmente haces un buen cambio de guantes, un buen lavado de herida, ¿no es cierto? Terminas tu cirugía, lavas bien la herida con agua y sodine si quieres, secas bien y puedes poner unos puntos, si no tan pegados, ¿no? Unos puntitos un poquito más separados de lo normal. O sea, el espacio entre herida y herida normalmente es 1,5 centímetros, ¿no? Cuando tienes una herida muy sucia, entonces lo que puedes hacer de repente dejar 2 centímetros por ahí entre herida y herida para que un poquito pueda salir la secreción, ¿no? O dejarle un dren, dejas un drencito por el último punto y por ahí va a empezar a salir si es que hubiese una colección, ¿no? Eso es otra opción, ¿no? Pero eso también hay que ver si es que va a servir o no va a servir. ¿Qué más? Decidir la técnica para el cierre, obviamente qué tipo de sutura vas a usar, qué tipo de técnica puedes usar, qué tipo de punto, evitar la tensión tisular, no ponerle mucha fuerza, suturar siempre por planos, o sea, no dejar un plano vacío para que no te deje espacios para una colección, ¿ya? Elegir el material adecuado, o sea, no vas a, como les decía, por ejemplo, en piel usar pues prolene o usar Vicryl o usar digamos PDS con puntos seguidos, no, hay que tener mucho cuidado. ¿No? El uso de antibióticos dependiendo del tipo de cirugía que vas a hacer y la profilaxis antitetánica. Entonces acá también hay un ítem especial que dice cuándo tú vas a usar vacuna antitetánica, cuándo vas a usar inmunoglobulina antitetánica. Son diferentes, o sea, algunos tienen un uso especial, algunos le colocas la dosis y todo lo demás. Eso también van a ustedes buscarlo. Entonces, la regeneración, ¿qué cosa? Es una restauración perfecta sin formación de cicatriz. O sea, ya no hay huella, está quedando de manera anatómicamente intacta. Y la reparación es el intento de los tejidos para restablecer la capacidad funcional de estructura. O sea, tú estás ayudándole al cuerpo con suturas, con grapas, si quieres con un pegamento especial, con telas, con adherentes, para que pueda llegar a su contextura de manera normal. Entonces, las 3 fases que les comentaba, la primera fase es cicatrización por primera intención. Entonces acá tienes que tener una herida que está limpia, está sana, no hay mucho edema, no hay inflamación, no hay infección y un tiempo es corto. O sea, tú abres normalmente una herida que está buena, entonces ves sangra, que tiene buena irrigación, sigues abriendo, no está saliendo líquido, o sea, no hay ese edema que te produce a veces los pacientes que están desnutridos o tienen mucho tiempo de infección, ¿no es cierto? Y tienes un tiempo corto que ha pasado el evento, ¿no? Entonces acá tú tienes esa chance para hacer. Lavas bien, ¿no es cierto? Y afrontas en primera intención. Si quieres en un plano, en 2 planos, como tú quieras, puedes cerrar tejido celular subcutáneo si quieres, ¿no? Con puntitos de afronte, con Vicryl, con Catgut, y después ya la piel de manera completa, ¿no? La segunda intención ya varía un poquito. Acá la cicatrización es más lenta, se forma granulación causada por una infección, un trauma excesivo, pérdida de aproximación imprecisa del tejido. Entonces acá tienes una pérdida de solución un poco más grande, ¿no? Entonces no te va a llegar en ese momento intentar poner un punto, de repente se te va a umbilicar o va a estar muy deprimida la herida, muy metida, entonces de repente hasta estéticamente también no te va a quedar bien, ¿no? Entonces en esos casos, cuando ya hay mucha sobreinfección, lavas bien la herida, limpias la herida, ¿no es cierto? Desbridas si quieres los bordes que están, digamos, desvitalizados, necrosados, y lo dejas ahí. Esperas a que el tejido epitelial pueda afrontar poco a poco. Y hay muchas opciones, hay adherentes, hay Steri-Strip, hay unas banditas especiales para pegar la piel, para aproximar la piel, hay unas grapitas también especiales que te van a juntar, no van a sellar especial. Hay mucho material actualmente para poder ayudar a la cicatrización. Y la tercera intención ya es desbridamiento de los tejidos no viables, o sea, ya le has dejado un tiempo a este paciente, más o menos entre una semana en promedio, ¿no? Que pasa la lesión. Entonces limpias todos los bordes, cortas los bordes, ves que tiene buena vascularización y ahí le pones unos puntos de afronte para que la piel se junte y no tengas ese espacio vacío que te está quedando en la segunda intención, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, tenemos una herida, es una piel de un paciente que tú puedes encontrar varias cosas, varias fases, ¿no es cierto? Entonces acá tú tienes en la parte alta una piel casi sana, ¿no? Tienes una piel donde hay mucho eritema, ¿no es cierto?, que está empezando recién a la parte de la cicatrización, y acá tienes zonas ya incluso de fibrosis, y acá hay zonas ya donde ya la piel está ya con necrosis, ¿no es cierto?, ya como una escara, el tejido está mucho más engrosado. Entonces en un solo espacio puedes encontrar varias fases de
de la evolución de la cicatrización, de la curación de una herida, ¿no? Entonces puede pasar esto. O por ejemplo esto, miren, este es un paciente que también nos ha llegado de Puerto Maldonado, pero era más adentro, no me acuerdo, en un pueblito. Entonces, que un paciente, acá tenía la herida, esta era la herida que estaba por acá, que aparentemente un insecto le había picado, ¿no? Le había picado y empezaba a tener toda esta lesión. Entonces, miren, si ustedes ven, ¿no es cierto? Acá, piel sana, acá hay una piel con eritema, y todo esto es necrosis. Todo esto es necrosis, y esta parte incluso también tiene otro tipo de contextura, ¿no? Entonces, este paciente hizo una necrosis muy, muy extensa, incluso hizo después problema vascular, no tenía circulación, hizo una insuficiencia vascular y terminó el paciente con amputación, ¿no? Entonces, por una pequeña herida que podía de repente solucionarse, pero tenía mucho tiempo de enfermedad, ¿no? Ya tenía días y días, se había dejado descuidado el paciente, entonces también no reacciona el cuerpo de manera normal, como les decía, a un tipo de infección, a un tipo de herida es diferente en cada tipo de paciente. ¿Ya? Bueno, en esta fase, nosotros la fase 1 es la respuesta inflamatoria, del 1 al 5 días, ¿no? Acá hay migración de leucocitos, hay mucho edema, ya el dolor, fiebre, enrojecimiento de la zona, los macrófagos fagocitan los residuos circulantes, las células basales cierran la herida, y en esta primera parte no se recupera la fuerza de tensión. Entonces es la fase donde tenemos que cuidar que la herida no se abra. Entonces, ahí vienen los cuidados del paciente, ¿no? De nuevo, que no haga mucho esfuerzo, ¿no? De que siempre la herida esté limpia, esté seca, esté cubierta. Es una herida muy grande, el paciente tiene que fajarse para evitar de que se abran los puntos de este paciente. Entonces, esta fase es un poquito de cuidado de la recuperación para que el paciente no tenga una dehiscencia de la herida. En la segunda fase ya hay migración y proliferación, que es hasta la segunda semana de enfermedad, más o menos. ¿No? Acá ya hay más formación de colágeno, el depósito ya está más o menos desde el 5.º día para adelante, hay más actividad celular, los linfáticos se recanalizan, los pequeños vasos sanguíneos también empiezan a formar pequeñas yemitas, granulaciones, y empieza la interconexión, ¿no es cierto?, en la parte interna de la misma herida. Entonces acá ya hay un poquito más de fuerza, entonces ya es menos probable de que la herida que ya está aproximada se pueda abrir, porque ya empieza ya la misma migración y proliferación. En la fase 3 la remodelación es más o menos desde la segunda semana hasta que complete todo el tiempo. Entonces acá el contenido de colágeno ya es más constante, la fuerza es mucho más intensa en la formación de fibras colágenas, ¿ya? Hay más colágeno, disminuyen los vasos sanguíneos, pero como les comentaba hace un rato, más o menos una herida va a demorar en promedio, dependiendo del tipo de sutura también que vas a hacer. Si vas a hacer una sutura en un plano, 2 planos, 3 planos, si va a ser muy profundo y demás, va a variar, pero hasta que vuelva a su estado inicial, en algunos textos te dicen hasta que es un año, o sea, un año recién tiene que pasar para que la contextura tenga la misma consistencia de antes de la cirugía o antes de la sutura, antes de la herida, para que recién tenga esa misma fuerza tensiva. Es importante que ustedes que están viendo, están entrando a la sala recién, agarren las suturas, vean, ¿ya? Vean el tipo de sutura que van a manejar en un paciente. O sea, en traumatología es diferente el tipo de suturas, ¿ya? Usan hasta suturas más gruesas, usan el acero. En cirugía vascular es totalmente lo contrario, no usan suturas muy delgaditas, no usan prolenes 6, 7 ceros, 8 ceros, ya es otro tipo de sutura. En cirugía plástica igual, usas un nylon muy delgado, ¿no? 5, 6 ceros. En cirugía abdominal usamos Vicryl, usamos nylon de otro tipo de contextura también, dependiendo del tipo de sutura que vamos a manejar. Entonces lean, ¿no? Vean cómo es más o menos una sutura. Tienes que ver las características. Básicamente lo que tienes que ver es, ¿no es cierto?, el tipo de hilo, que si es hilo absorbible, no absorbible, ¿ya? El metraje que tiene, ¿no es cierto?, la contextura que va a tener, el tipo de aguja que va a tener, si es redonda, si es cortante, ¿ya? El tamaño que vas a tener también, ¿ya? Y la contextura del diámetro de la sutura, como les dije. Entonces, ¿esto para qué vamos a manejar? Si tú vas a tener una herida, digamos, vas a hacer una aproximación de tejido celular subcutáneo o aponeurosis, entonces vas a cerrar con un hilo de acuerdo a donde estás manejando este tipo de herida. Si tú vas a usar un hilo, por ejemplo, 3 ceros para aproximar tejido celular subcutáneo, tienes que darle un número de nudos más del número que estás usando. O sea, si vas a usar un hilo 3 ceros, tienes que usar mínimamente unos 4 nudos.
Si vas a usar un hilo que es 5 ceros, mínimamente tienes que hacer 6 nudos, ¿ya? O sea, eso es así lo que te manda, ¿no es cierto? Para que evites de que haya una dehiscencia de sutura, o sea, se te abra la sutura que estás haciendo, ¿no? O sea, acá, ¿no? Igualito es un nylon, ¿no es cierto? Sutura cortante, el tamaño de la aguja, que puedes tener agujas desde 15, que es la más chiquita, ¿no es cierto? 15, 20, 30, 35, 40, ¿no? Incluso ya unas agujas son más grandes, ¿ya? 3 ceros, ¿no es cierto? El tipo de grosor del hilo que estás manejando, puedes tener 3 ceros, hasta 10 ceros se usa en oftalmología, ¿ya? Después del 3 ceros viene 2 ceros para abajo, luego viene el 1 y luego viene el 0, ¿no? Entonces este es el más grueso, es el 0, ¿ya? Entonces el nylon, ¿qué tipo? Que es un monofilamento, o sea que tiene una sola hebra, ¿no? O sea, todo eso tenemos que recordar y repasar. Si es que no lo saben, hay que ver. Y ver esto, ¿no? ¿Qué tipo de suturas vamos a tener? Si son suturas absorbibles o no absorbibles. ¿Cuál es la mejor sutura para nosotros en cirugía digestiva? ¿No? Es usar una sutura monofilamento y absorbible. Esa es la mejor sutura para nosotros, la que tiene actualmente mejores resultados para fuerza tensil, para evitar dehiscencias, que haya buena cicatrización, menos posibilidad de infección. Entonces esa es la sutura ideal que nosotros usamos. Lo que pasa es que esa sutura es más cara, o sea, son suturas que son más caras que otras también. Las que te da, por ejemplo, el MINSA, el Estado peruano, son suturas que, bueno, se usan, no son tan buenas en algunos casos. En algunos casos se rompe el hilo, se trenza el hilo, ¿no? Se te anuda muy fácilmente cuando no tienes que anudar. Entonces no es una sutura a veces que está muy de acuerdo con todos, pero bueno, ni modo, o sea, tienes que acomodarte a lo que hay. Entonces en estas, por ejemplo, no absorbibles, pues ¿qué tienes? No, le tienes la seda, tienes el lino, el poliéster, el polipropileno, el mismo nylon, ¿no? Lo más frecuente. Y en las suturas absorbibles tienes el poliglactil, el monofil, el PDS, que es la polidoxanona, tienes el catgut, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo también de lo que tú vas a manejar, el tipo de suturas, va a ser el tipo de cirugía que tú vas a manejar, ¿no? Igualito, acá material de sutura monofilamento, o sea que tienes una sola hebra, ¿no? Como el polipropileno, el catgut simple o el acero. O los de multifilamento, ¿no? Tienes muchas fibras en un solo hilo, ¿no? Esos son los multifilamento o polifilamento, como el ácido poliglicólico, el poliéster, algunos tipos de seda y demás, ¿no? Entonces, como les decía, la mejor sutura para nosotros es la monofilamento, ¿ya? Pero que sea absorbible, ¿ya? ¿Y qué más? Ya creo que estamos ahí terminando. Bueno, y esto usamos en las heridas, o esto usábamos bastante. Ese medicamento de clorelaz era muy bueno, ¿ya? Era una cremita, ¿ya? Que tiene fibrinolicina, ¿no? Que usábamos en todas las heridas abiertas. O sea, tenías una herida que está parcialmente abierta, le colocabas unas 3-4 veces al día por unas 2 semanas y la herida cicatrizaba muy bien. Ahora, otra forma, usar el Biafine, que es otro tipo de crema que tiene trolamina, ¿no? También para manejar heridas. O cuando manejamos heridas abiertas también, ¿no? También sirve esto, la miel. La miel, la chancaca, también sirve. O sea, cuando tienes una herida de mucho tiempo de enfermedad que está muy abierta, mucho tiempo, que no ha cicatrizado y demás, haces lavados constantes con la herida, le colocas miel, chancaca, un poquito de azúcar rubia en las heridas y empieza a cicatrizar, ¿no? Ahora también usamos, ya cuando tienes una herida, ya retirar los puntos y más para ver, ¿no? Puedes usar corticoides, puedes usar contractubex, puedes usar un montón de insumos para ayudar a la cicatrización de las heridas, ¿no? Entonces, hay mucha forma de manejar heridas en este tipo de pacientes para buenos resultados, ¿ya? Y creo que eso es todo. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? ¿Por qué el monofilamento? Primero la chica. Ah, perdón, no te escuché. Los princes.